Capítulo 1. El antirreduccionismo y el orden natural. Thomas Nagel. Introducción. El gran conflicto filosófico. En la filosofía contemporánea, uno de los problemas más profundos es el conflicto entre el naturalismo científico y el antirreduccionismo. Por un lado, el naturalismo materialista sostiene la esperanza de que todo lo que existe pueda explicarse, en última instancia, por las ciencias físicas, ampliadas para incluir la biología. Por otro lado, surgen dudas legítimas sobre si fenómenos como la conciencia, la intencionalidad, el significado, el propósito, el pensamiento y el valor pueden realmente encontrar su lugar en un universo que, en su nivel más básico, solo contiene hechos físicos. Como dice Nagel, el conflicto entre el naturalismo científico y las diversas formas de antirreduccionismo es un problema esencial de la filosofía reciente. Por un lado, está la esperanza de que todo pueda explicarse por las ciencias físicas. Por el otro, surgen dudas sobre si fenómenos como la conciencia, el significado o el valor pueden reducirse únicamente a hechos físicos. Esta tensión entre dos maneras de ver el mundo es el punto de partida de su reflexión. Materialismo y antirreduccionismo, dos visiones del mundo. Nagel utiliza los términos materialismo o naturalismo materialista para referirse a la visión que apuesta por una explicación completa de la realidad desde la física. Sin embargo, advierte que no todos los enfoques materialistas son abiertamente reduccionistas, ya que algunos intentan explicar los fenómenos mentales en términos conductistas o identifican los estados mentales con estados cerebrales. No obstante, para quienes dudan de la suficiencia de este punto de vista, todos estos intentos parecen reducir la riqueza de la realidad a principios que no son lo suficientemente amplios para dar cuenta de todo lo que existe. Por eso, surge el antirreduccionismo, que resiste a esta reducción. Expresa. Para los que dudan de la suficiencia de ese punto de vista sobre el mundo, los diferentes intentos de incorporar dentro de él la mente y otros fenómenos relacionados aparecen todos como intentos de reducir la verdad completa de la realidad a principios que no son suficientemente ricos para ese propósito. El antirreduccionismo, entonces, sostiene que hay cosas que las ciencias físicas, por sí solas, no pueden explicar completamente. Tal vez se necesiten otras formas de comprensión, o quizás hay más realidad de la que puede describir la física, incluso si se desarrolla plenamente. Los límites de la ciencia física ante el reto de explicar la mente. Nagel plantea que si uno duda de la posibilidad de reducir lo mental a lo físico, y también de reducir a lo físico todo lo que acompaña a lo mental, como el valor y el significado, entonces hay razones para dudar de que el materialismo, incluso ampliado a la biología, pueda dar cuenta adecuada del mundo. Si la mente no es completamente física, tampoco puede ser completamente explicada por la ciencia física. De hecho, si la biología evolutiva es, en última instancia, una teoría física, entonces tampoco puede explicar la aparición de la conciencia ni de otros fenómenos irreductibles a lo físico. Nagel opina. Si uno duda de la reductibilidad de lo mental a lo físico, entonces hay razones para dudar de que pueda bastar un materialismo reductivo incluso en biología y, por tanto, razones para dudar de que el materialismo pueda dar cuenta adecuada del mundo físico. Esto abre la puerta a una concepción del orden natural muy diferente, donde la mente ocupa un lugar central y no es solo un efecto colateral de la ley física. La mente como aspecto básico de la naturaleza. La inteligibilidad del mundo requiere la raíz de la mente. Nagel defiende la idea de que la mente no es solo un accidente o un añadido a la naturaleza, sino un aspecto básico y fundamental de ella. Más allá de los argumentos filosóficos, encuentra apoyo en uno de los supuestos esenciales de la ciencia, la creencia en la inteligibilidad del mundo. La ciencia parte de la suposición de que el mundo es comprensible, de que puede ser entendido racionalmente, y esta creencia ha guiado todos los grandes descubrimientos científicos. Cuenta. La convicción que me guía es que la mente no es solo una eventualidad, un accidente o un añadido, sino un aspecto básico de la naturaleza y la ciencia parte de la creencia de que el mundo es inteligible y comprensible, lo que refuerza la importancia de la mente en el orden natural. Desde este punto de vista, la mente está doblemente relacionada con el orden natural, la naturaleza es tal que da lugar a seres conscientes y, además, es comprensible para esos seres. Para Nagel, estos son rasgos fundamentales del universo, no productos secundarios de desarrollos contingentes explicables solo por la física. ¿Puede la ciencia explicarlo todo? El poder explicativo científico tiene límites. Nagel reconoce el éxito espectacular de la física y la química para explicar el mundo inanimado, y el gran avance que supuso la teoría de la evolución para la concepción materialista de la vida.
Sin embargo, muestra escepticismo ante la idea de que la biología, y por extensión la física, puedan explicar completamente la conciencia y la mente. Dice: encuentro incomprensible que este punto de vista sobre las cosas deba ser considerado, más o menos, como evidente por sí mismo, como creo que lo es comúnmente. El naturalismo materialista asume que todo lo que existe y ocurre puede, en principio, ser explicado por las leyes físicas. Pero Nagel pregunta, ¿qué alternativa hay si este programa reductivo resulta inverosímil? Sugiere que necesitamos buscar alternativas que hagan de la mente, el significado y el valor algo tan fundamental como la materia y el espacio-tiempo. El teísmo y sus límites. Como contrapunto al materialismo, Nagel analiza el teísmo, que invierte el orden explicativo y sitúa la mente, una mente divina, como fundamento último de todo, incluyendo las leyes físicas. El teísmo intenta explicar lo que la física no puede, atribuyendo los fenómenos mentales a una fuente mental comprensiva. Sin embargo, Nagel considera que el teísmo tampoco ofrece una explicación suficientemente comprensiva del orden natural, ya que postula una mente fuera del mundo natural, lo que deja sin explicar el propio orden natural desde dentro. Declara: el teísmo compele a una búsqueda de la inteligibilidad fuera del mundo. Si Dios existe, no es parte del orden natural sino un agente libre no regido por leyes naturales. Así, ni el materialismo ni el teísmo parecen capaces de ofrecer una imagen completa y satisfactoria de la realidad. La búsqueda de una alternativa. Nagel propone que tal vez haya una alternativa laica y naturalista que reconozca la mente y todo lo que implica como un principio fundamental de la naturaleza, al mismo nivel que la ley física, pero sin recurrir a una mente trascendente o divina. Esta alternativa debería ser capaz de explicar cómo la mente, el significado y el valor emergen de la naturaleza, no como efectos accidentales ni como intervenciones milagrosas, sino como consecuencias inherentes al propio orden natural. Declara: la implausibilidad del programa reductivo da motivos para intentar buscar alternativas que convierten a la mente, al significado y al valor en algo tan fundamental como la materia y el espacio-tiempo a la hora de explicar lo que hay. Hacia una comprensión ampliada del mundo. En resumen, el capítulo 1 de la mente y el cosmos nos invita a reconocer las limitaciones tanto del materialismo como del teísmo, y a mantener viva la búsqueda de una comprensión más amplia y profunda del universo, donde la mente y la razón ocupen un lugar central. Nagel no ofrece una solución definitiva, pero sí señala un camino: necesitamos una explicación ampliada, unificada y naturalista que no reduzca la mente a un mero accidente ni la explique como simple intervención divina. La existencia de seres conscientes, capaces de razón y de valorar, debe ser vista como una consecuencia significativa e inherente al orden natural. Rechazo de reduccionismo evolutivo, teísmo, subjetivismo, y filosofía del lenguaje. Aunque tanto el teísmo como el naturalismo neodarwinista deben ser rechazados, Nagel sugiere que no debemos rechazar la razón, aunque no tengamos fundamentos para ella. No debemos, dice, considerar amenazada nuestra confianza en el funcionamiento de nuestra razón, aunque su presencia en el mundo siguiera siendo un misterio. Podemos continuar a la espera de una comprensión trascendente que no sea ni teísta ni reduccionista. Pero si abandonamos el naturalismo y el teísmo, existe una tercera alternativa: abandonar el proyecto de comprender el mundo exterior y dedicarnos a la subjetividad pura o recurrir a la mera definición de conceptos en la filosofía del lenguaje. Dice Nagel, hemos de rechazar también una tercera alternativa al problema que para mí no resulta sostenible aunque tiene seguidores distinguidos, a saber, abandonar el proyecto de la comprensión externa y en su lugar limitarnos a la por sí misma formidable tarea de comprender nuestro punto de vista del mundo desde dentro. Pero si abandonamos el naturalismo y el teísmo, existe una tercera alternativa: abandonar el proyecto de comprender el mundo exterior y dedicarnos a la subjetividad pura, la perspectiva desde dentro. La filosofía se convierte entonces en la búsqueda de significados y aclaraciones de términos y conceptos. Dice Nagel, para abstenernos tendríamos que creer que la búsqueda de una única realidad es una ilusión porque hay muchas clases de verdad y muchas clases de pensamiento expresados en muchas formas diferentes de lenguaje que no pueden ser armonizados por una concepción de un mundo única en la que se fundamente toda verdad. Esa es una opción tan radical como cualquiera de sus alternativas. Al hacerlo, la filosofía abandona las grandes preguntas en busca de mayor claridad en las ideas fundamentales. Y, sin embargo, nos explica, una comprensión evolucionista requeriría, casi con certeza, abandonar el realismo moral, la convicción natural de que nuestros juicios morales son verdaderos o falsos independientemente de nuestras creencias.
El naturalismo evolucionista implica que no debemos tomar en serio ninguna de nuestras convicciones, incluida la imagen científica del mundo de la que depende el propio naturalismo evolucionista. El naturalismo evolutivo perdura por ser la única alternativa al teísmo. Entonces, ¿por qué con tantas preguntas sigue existiendo el neodarwinismo? Porque parece que el teísmo es la única alternativa actual, y esta ha sido rechazada, mientras Nagel sigue buscando una teoría que sea no reductiva y, sin embargo, completamente inmanentista. Es decir, que rechace toda trascendencia. Nagel explica. La prioridad explicativa dada al naturalismo evolucionista, a pesar de sus nada plausibles conclusiones sobre otros asuntos, se debe, pienso, al consenso laico de que esta es la única forma de comprensión externa de nosotros mismos que proporciona una alternativa al teísmo, que es rechazado sin evidencia alguna como una mera proyección de la función que nos auto-otorgamos en el universo. Nagel sugiere que no debemos rechazar la razón, aunque no tengamos fundamentos para ella. No debemos, declara, considerar amenazada nuestra confianza en el funcionamiento de nuestra razón, aunque su presencia en el mundo siguiera siendo un misterio. Podemos continuar a la espera de una comprensión trascendente que no sea ni teísta ni reduccionista. Concluye. Sin embargo, una comprensión adecuada del mundo debe incluir la explicación de la mente y la razón. Pero mi posición es que podrían pertenecer al mundo natural y no necesitan implicar una mente individual trascendente y mucho menos un ser perfecto. Pero si es una realidad innegable que los seres del universo tienen conciencia, percepción, deseo, voluntad y moral, y que estos deben tener una explicación natural, entonces estos habrían tenido que ser inherentes al universo mucho antes de la aparición de la vida misma, mucho antes de los animales. Como resumen, Nagel declara, las deficiencias del materialismo y del teísmo como concepciones trascendentes y la imposibilidad de abandonar la búsqueda de un punto de vista trascendente de nuestro lugar en el universo nos conduce a la esperanza de una comprensión ampliada pero todavía naturalista que evite el reduccionismo psicofísico. No, como efectos colaterales accidentales, sino como una consecuencia nada sorprendente, sino inevitable, del orden interno que gobierna el mundo natural. Tendrá que incluir elementos teleológicos.